Bueno amigos, continuamos con Jorge Dubati y con esta mañana apasionante y apasionados por el teatro, ¿no? Es algo que tenemos en común con Jorge, modestamente, y que nuestros oyentes saben que el teatro, el tema teatro, siempre tiene algún lugar, alguna columna en nuestro programa semanal. Así que Jorge, continuamos y son tantas las preguntas que tenemos ganas de hacerte. Una importante que es que hace muy poquitos días se editó un libro tuyo sobre teatro y territorialidad, que está disponible Sí, tanto en papel como en formato electrónico. Y creo que esto, exacto. hablar de la territorialidad creo que nos va a sumergir en un campo amplísimo. Exacto. Mira, es un libro que tardé unos 4 años en escribir, más o menos, y toma un tema muy importante que es la cultura territorial, ¿no? La cultura territorial sería todas aquellas prácticas que requieren de la tierra, ¿no? Como decía Cartoon con respecto a la jardinería, para poder existir. Por ejemplo, el teatro sería una, digamos, el teatro es territorial porque por el convivio, digamos, por la reunión de cuerpo presente y también por la presencia de los cuerpos, ¿no? Es decir, no solamente los cuerpos en reunión, sino también los cuerpos que se trasladan. Suponete, no sé, Claudio Tolcachir, que con toda su experiencia en el territorio de Buenos Aires, se traslada a dirigir teatro a España, ¿no? Sí. Y lleva con su cuerpo la territorialidad de la cultura argentina, ¿no? La manera de entender y de hacer el teatro en Buenos Aires, ¿no? Y lo maravilloso justamente es la oposición a lo que llamaríamos las culturas desterritorializadas, ¿no? Que Ajá. sería lo que llamaríamos lo tecnovivial. Por ejemplo, suponete, yo ayer hice un Skype por una conferencia con gente de Portugal, ¿no? Y había gente de Brasil, de Portugal, de España, de Francia, escuchando la charla. Estábamos todos conectados por Zoom. Sí. Teníamos la ilusión de estar en el mismo territorio y sin embargo cada uno estaba en su territorio y estábamos todos desterritorializados a través de lo que se llama la nube, ¿no? Que genera la ilusión de un contacto territorial, pero en realidad nos está desterritorializando, ¿no? Hay algo muy interesante que es que, por ejemplo, en Buenos Aires eran las 4 de la tarde y en Portugal eran las 8 de la noche, ¿no? Claro. Entonces yo veía por una ventana, por mi ventana, el sol radiante, con un frío importante de Buenos Aires y al mismo tiempo se veía en una de las transmisiones, una ventana de allá donde ya estaba cayendo la noche, están en plena primavera, ya están llegando al verano en la ciudad de Porto, ¿no? Entonces, territorios distintos, desterritorializados por los vínculos tecnoviviales. Justamente el teatro no se puede desterritorializar. La única de las artes que no se puede desterritorializar es el teatro, ¿no? Porque la literatura se lleva bien con la desterritorialización a través del libro o de la página web, el cine, la televisión. Fíjate, por ejemplo, las audiencias, ¿no? Suponete, ¿cuántas personas ven la transmisión del Oscar cuando se entrega? Son miles de personas, millones de personas. En cambio, ¿cuántas personas pueden entrar en un convivio teatral, digamos, en un territorio que permita percibir, digamos, el acontecimiento teatral? Ponele, no sé, el estadio de River, que ya yo he visto espectáculos en River y realmente si estás en el Super Pullman, arriba de todo, al costado, ya ves a los artistas como si fueran hormigas Claro. directamente, ¿no? Claro. Pero digamos, las escalas de la territorialidad y de la desterritorialización son muy distintas, ¿no? Yo creo que esto no es un dato menor. Si nos están escuchando, por ejemplo,
abuelos, ¿no? Y abuelas en este momento, que no ven a los nietos hace 80 días, como me pasa a mí. Mm, Digamos, una cosa es ver a los nietos en Tecnovideo, por ejemplo, a través del Zoom bien, o del Skype o sí. hablar por teléfono, y otra cosa es reunirse con los nietos, darles un abrazo, comer juntos, que sería la cultura del convivio, ¿no? El Zoom sería desterritorialización, en cambio la reunión de cuerpo presente para comer o jugar o lo que sea, ir a tomar un helado, ir a la plaza, sería cultura territorializada, ¿no? Jorge, y con respecto a esto, me surge una pregunta. Cuando, por ejemplo, siguiendo con tu ejemplo, Tolcachir va a España o va a Francia o va a Brasil y hace una obra teatral, Sí. o si se instala allí, se radica en alguna de estas ciudades, ¿hace teatro, sigue haciendo teatro argentino, por ejemplo? Mira, ahí también han cambiado las categorías, ¿no? Porque antes nosotros pensábamos el teatro argentino como el teatro que se hacía adentro de las fronteras geopolíticas, ¿no? Es decir, si uno estaba en Mar del Plata, o estaba en Patagonia, o estaba en, no sé, en la provincia de Jujuy, hacía teatro argentino. Pero si uno pasaba a Chile o cruzaba la frontera a Paraguay, ya no era teatro argentino. Y en realidad ahora se piensa desde un lugar un poquito más complejo, ¿no? Claro. Habría una territorialidad del convivio, digamos, geográfica, pero también hay una territorialidad corporal, ¿no? Esto que decíamos, y que tan bellamente dice Jean-Marie Pradier cuando dice: la humanidad danza su cultura, ¿no? Es decir, la cultura está en el cuerpo. Si, Ujú, si, si el cuerpo de un actor argentino se traslada, con él se traslada el teatro argentino. Por supuesto que en la nueva territorialidad, suponete Francia, empiezan procesos de cruce con otras culturas, con otros componentes, claro. pero lo argentino está presente, ¿no? No sé, yo pienso, por ejemplo, todo este fenómeno increíble que fue la irradiación del teatro independiente en Latinoamérica, ¿no? Sí. Primero en Uruguay, después en Bolivia, en Chile, Perú, etcétera. Es decir, el movimiento de teatro independiente de Argentina se empieza a irradiar. ¿Y cómo se irradia? Fundamentalmente por los viajes de los maestros, ¿no? Yo me Claro. acuerdo de estar en Bolivia y René Hohenstein me dice: llegaron maestros argentinos del teatro independiente a dar clase a Santa Cruz, y yo aprendí qué era el teatro independiente gracias a esos maestros. Es decir, es como el tema de los migrantes, ¿no? Sí. Esta cosa tan hermosa que por lo menos yo vivo muy cerquita de Liniers, en el barrio de Floresta, Ujú, y a mí me fascina, por ejemplo, ir al barrio boliviano en Liniers, ¿no? sí. Donde están todas las especias, las comidas, la repostería, los Sí. olores, los colores de justamente Las de manifestaciones un... culturales, claro. Claro, ¿y quién trajo eso? ¿En qué mochila, digamos, en qué cuerpo vino todo eso? Justamente de la gente que vive en Bolivia, se trasladó a la Argentina y trajo consigo esos elementos culturales. Por eso hoy, contestando tu pregunta, Adriana, podemos decir que hay teatro argentino fuera de las fronteras argentinas. ¿Y dónde se ve esto? Bueno, se ve, por ejemplo, en los teatreros que viajan a hacer teatro, o en la labor de los exiliados, o en los intercambios por una beca o por gente que va a estudiar, ¿no? Es decir, creo que la pandemia puso muy en evidencia la infinita red de conexiones Sí. que hay con el mundo. Con ¿Vos el viste la mundo. cantidad de Sí. argentinos que había fuera del país Sí. cuando empezó la pandemia, ¿no? Ahí nos enteramos de gente en todas partes del mundo, y creo que eso es justamente
estos fenómenos que podríamos llamar de interterritorialidad, ¿no? Sí, Jorge, me parece que muchos oyentes se van a entusiasmar escuchándote. ¿Y cómo pueden ponerse en contacto con tu libro? Mirá, a través de la página de Gedisa, Sí, la ¿cómo se editorial. llama? La editorial española, se pone Gedisa, ¿no? ¿Cómo se llama? En Google y se va a la página y está, bueno, entre las novedades, el libro que se puede conseguir en ebook o en papel. En este momento, creo yo, es mejor el ebook, porque no solo lo recibís inmediatamente y no tenés que esperar el envío, Sí, sino que, digamos, realmente es mucho más práctico, por lo menos para mí. Yo estoy últimamente leyendo muchos libros sí, en formato de ebook. Es mucho más práctico porque lo tenés en la computadora sí. y no te ocupa lugar, digamos. Yo tengo mi casa eh, llena de libros por todos lados, hasta en el baño tengo libros y realmente ya no entra nada. O sea, No entra más tengo nada. miedo hasta de... No, te digo de verdad, hasta ya es Sí, peligroso sí, porque sí. tengo miedo que se me caiga una biblioteca encima y me aplaste, ¿no? Bueno, sería Entonces, una muerte ilustre, sí, Jorge. pero preferible vivir unos Sí, años más. sí, sí, porque aparte hay mucho todavía por delante. Jorge, también le quiero comentar a los oyentes que si entran a la página, buscan tu libro, van a encontrarse con no solamente con una reseña muy bien hecha, sino con los dos prólogos de los dos prologuistas, que uno de ellos es Mauricio Cartún, y Claro. con una introducción de unas cuantas páginas que realmente van a entusiasmar mucho para adquirir el libro. Así que yo les sugiero entusiastamente que por lo menos ingresen a la página y se dejen tentar por este teatro y Qué territorialidad. bueno. Y Eh, déjame decir una cosita, Adriana, sí, cómo que no. la edición en papel es mucho más cara. En la Sí, edición de ebook es mucho más barato. Entonces ahí hay otra, creo yo, otra ventaja, ¿no? Gastar menos. claro, sí, sí, es importante en estos momentos. Decime, Jorge, ¿y necesitas esta es una pregunta un poco en un codo, en un codo que hacemos de la charla. ¿Podés bajarlo a tu ¿Cómo no? computadora o necesitas un dispositivo de ebook? No, lo bajás a la computadora sin ningún problema. O sea, Bárbaro, si no tenés la computadora adaptada para leer libros digitales, digamos, libros electrónicos, tenés una aplicación que se baja de manera gratuita bárbaro. en la web. ¿Viste? Como cuando instalás Sí, el PDF o sí, sí, digamos, sí, las otras, cualquiera de los programas, ¿no? Tal cual. claro. Bueno, también quiero comentar con los oyentes, bueno, no comentar yo, no vos, un video sumamente interesante que hemos tenido la ocasión de ver y de oír, un video tuyo del Instituto de Artes del Espectáculo. ¿Por qué no nos Eh, comentás un poquito esto? Exacto, mira, hay una idea muy interesante de lo que serían las nuevas autoridades de el Instituto Nacional de Teatro que promueven 6 conferencias de distintos representantes del país. Viste que nuestro país es muy rico en teatro y no solo se hace teatro en Buenos Aires, sino que hay teatro y muy, muy bueno En todas en todas las partes. provincias. Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, se eligieron 6 personas que cada una da su conferencia. Yo di la primera, está colgada en la página, en el canal de YouTube del Instituto Nacional del Teatro, digamos, poniendo Instituto Nacional del Teatro en Google, perdón, en YouTube aparece el canal Sí. y ahí se puede ver también la conferencia de Paco Jiménez, el gran director de Córdoba, y a partir de este viernes va a haber una tercera conferencia que es la de Hugo Aristimuño, Ajá. que es un gran director de Patagonia, y que creo que realmente es muy interesante. Por supuesto, es con acceso libre, gratuito, y realmente vale la pena. Digamos que en mi caso hablé un poquito
del tema de la pandemia, ¿no? De cómo la pandemia afecta al teatro, por qué afecta al teatro, y una cosa que me gustó mucho que es contar un poco las imágenes de la peste que aparecen en el teatro argentino, ¿no? En distintas obras, junté más o menos unas 25 obras del teatro argentino, y seleccioné dentro de ese grupo unas 4 o 5, Sí, y analizo un poquito las imágenes de la peste, ¿no? La peste como disolución, la peste como un orden nuevo, la peste como fake news. La verdad que ha sido muy estimulante la imagen de la peste sí. en el Teatro Nacional, ¿no? Así es. Bueno, así que tienen dos muy buenas recomendaciones acá del amigo Jorge Dubati. Qué Em, bueno. Te quiero preguntar ahora en estos últimos minutos que nos quedan todavía de programa, me interesa mucho que vos le cuentes a nuestros oyentes esto de hacer filosofía del teatro, el teatro como fuente de investigación, el teatro como teorización. Yo sé que vos estás estimulando muchísimo a muchos estudiantes aquí y en el exterior. ¿Por qué no comentás un poco esto que me parece que es súper interesante para seguir reflexionando? Mira, la filosofía del teatro es una disciplina que venimos impulsando desde Buenos Aires. Viste que Buenos Aires es una gran capital teatral, es una de las 5 grandes capitales teatrales del mundo, ¿no? Son Nueva York, Berlín, Londres, París y Buenos Aires, ¿no? Por Ujú. supuesto, Buenos Aires con características muy distintas, ¿no? A Nueva York o a Berlín, ¿no? Nosotros tenemos, por sobre todo lo que más nos caracteriza, es el movimiento de teatro independiente, ¿no? Aproximadamente unos 600 espacios, entre espacios habilitados y centros culturales, donde se hace un tipo de teatro que es muy distinto al que podés ver en París o al que podés ver en Nueva York, ¿no? Sí. Pero digamos que en Buenos Aires no solo hay muy buen teatro, sino también hay mucho pensamiento sobre el teatro, y se ha impulsado esta disciplina que lo que hace es cruzar la filosofía con el teatro, es decir, hacerle al teatro las grandes preguntas filosóficas, ¿no? Que son la pregunta por la existencia, la pregunta por el conocimiento, la pregunta por la ética, la pregunta por la política, ¿no? Es decir, las grandes preguntas acuciantes, digamos, en términos filosóficos, llevadas al teatro. Por ejemplo, para dar un caso, una pregunta muy interesante que es lo que la filosofía llama la pregunta ontológica, que es la pregunta por la existencia, ¿no? Es decir, Sí. ¿qué existe en tanto teatro? ¿Qué hay en el teatro? ¿Qué es el teatro? ¿No? ¿Qué está en el teatro? Que no es una pregunta menor, sobre todo en, después de lo que fue el estallido de las vanguardias, ¿no? Es decir, ¿a qué vamos a llamar teatro? Y la otra gran pregunta que se hace la filosofía del teatro es por los espectadores, ¿no? Creo Ujú. que el espectador es, según la filosofía del teatro, es un lugar, digamos, es un componente fundamental del acontecimiento teatral, ¿no? Sin espectadores No hay no hay teatro. acontecimiento teatral, y por lo tanto la filosofía del teatro pone al espectador en un primerísimo plano, le otorga una relevancia enorme, y esto, bueno, lleva, entre otras cosas, a pensar, digamos, una reivindicación del espectador, una autorreivindicación del espectador, cuando durante tantas décadas en la Argentina el espectador fue prácticamente una omisión, ¿no? Si Sí. uno ve las historias del teatro, por ejemplo, salvo excepciones, eh, hay muy poca referencia al espectador, ¿eh? Y sin embargo, la filosofía del teatro dice que los espectadores somos parte fundamental Claro. del Para que acontecimiento teatral, claro, ¿no? para que se produzca. Jorge, ¿y qué características tiene, digamos, como que volvemos al principio, hacemos un círculo, un movimiento circular? Sí. ¿Y qué características tienen las escuelas de espectadores?
Mira, nos encontramos, no ahora porque viste que ahora está todo cerrado por la Sí, cuarentena, lamentablemente, yo extraño muchísimo las sí, escuelas, nos estamos encontrando en la web, ahora, digamos, no en un vínculo territorial, sino en un vínculo desterritorializado, pero que nos permite mantener la presencia a través de lo telemático, ¿no? así es. Lo que hacemos en las escuelas de espectadores, que ya son como 40 escuelas en distintos países, es, digamos, reunirnos a pensar el teatro, a discutir las obras que vemos en cartel, a dialogar con los artistas, que es una de las cosas más hermosas que tiene la escuela, que es esto de, suponete, estrena Mauricio Cartún una obra, vamos a ver la obra y después viene Cartún a la Uh, escuela a charlar con nosotros un lujo y asiático, claro. un lujo asiático, como diría mi abuela, un lujo asiático. Tal cual. Mi abuela decía esa frase que me encantaba. Y vos sabés que hasta el reconocimiento del medio ya es muy grande hacia la escuela, por suerte, Sí. eh, al punto que en el último espectáculo de Cartoon hay un chiste vinculado a la escuela de espectadores. Ah, En mira, Terrena, perdón, no en Terrena, en la vis cómica, ¿no? En la sí. vis cómica en otro espectáculo, El Público, de Mariano Pensotti, una de las protagonistas es una alumna de la Escuela de Espectadores, ¿no? Así Ujú, que es como que de a poquito la Escuela de Espectadores se ha ido integrando a la vida del campo teatral y la función fundamental que tiene es generar corriente de público, ¿no? claro. Porque nosotros en la escuela somos 340. Cuando recomendamos un espectáculo, ya hay una enorme cantidad de gente que va a verlo. Y si a Sí, esa gente le gusta el espectáculo, la va a empieza recomendar. un boca en boca, claro, que no, Claro. no lo para nadie y eso le hace muy bien a las salas, ¿no? A los grupos. Siguiendo un poco con la metáfora de Cartoon, bueno, está siendo un gran sembrador de ideas y de pasiones, querido Jorge. Qué bueno, Este, sí, a mí me gusta mucho entusiasmar, ¿viste? Yo sí, siempre sentí que mis maestros eran los maestros que yo más, de los que más había aprendido, son los que no tanto me habían dado contenidos como lo que me habían transmitido es una pasión, una ¿no? Y yo creo pasión, que sí, claro, esa es la función de la escuela de espectadores, ¿no? Que sí. es transmitir una actitud apasionada, existencial, digamos, fervorosa respecto de lo que significa la actividad teatral, ¿no? Que, insisto, en Buenos Aires es increíble, ¿no? Eh, Increíblemente, sí, maravillosa. Y eso se percibe realmente cuando se te ve, se te escucha. Yo te escucho desde hace larguísimos años. Mira qué bueno. Sí, es eso, realmente hay un contagio amoroso, ¿no? De esta Qué pasión por el bueno, teatro. Y por qué último, bueno, qué bueno. Jorge, antes de despedirte, quiero que le contemos a los oyentes de Voces y Contexto aquí en la querida Radio Caput, que vos también tenés en este momento en Radio Nacional, ya has tenido otros, pero en este momento tenés un programa muy lindo que se llama El Tiempo y el Teatro, que justamente Exacto. es los martes a las 11 de la noche. Exactamente, los martes a las 11 de la noche, a las 23, El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, es el programa que hacemos con Juano Villafañe y con Nora Lilia Sormani, y que bueno, tratamos justamente de transmitir información y también de entusiasmar, de apasionar, y lo mejor que me puede pasar, Adriana, es que de pronto estoy, no sé, comprando algo en el supermercado y le digo algo al cajero y la señora que está comprando al lado mío me dice, usted es Dubati, ¿no? Ah, yo fui a ver tal cosa porque usted la recomendó y me encantó, le agradezco mucho que haya recomendado. Eso es lo mejor, la verdad, lo mejor que me puede pasar. Qué lindo. Bueno, Jorge, yo voy a ir despidiendo a los oyentes. Yo te pido que por favor te quedes unos segunditos más en el teléfono. ¿Cómo Y no? bueno, le decimos a nuestros oyentes queridos que ha sido otra emisión de Voces y Contexto por Radio Caput en el programa número 100. Es un programa de oro y nada menos que con el querido Jorge Dubati. Nos volvemos a escuchar la semana próxima. Gracias.